A continuación vamos a discutir una predicción del único sumo sacerdote de Bitcoin, y ese es Max Keiser proyectando su objetivo a corto plazo para Bitcoin de 220,000 pesos por moneda. Analicemos esto y agradezcamos nuevamente al único sumo sacerdote, los entusiastas de Bitcoin de Max y asesor criptográfico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien recientemente hizo la audaz predicción de hacia dónde podría dirigirse el precio de Bitcoin. Uniéndose a otros expertos y haciendo algunas conjeturas sorprendentes en el tweet realizado en X, Keiser afirmó con confianza que cree que el precio de los bitcoins aumentará mucho, alcanzando la impresionante cifra de $220,000 por bitcoin. Mientras tanto, su declaración se produjo después de leer un artículo de CNBC sobre el mercado financiero actual que enfrenta algunos desafíos debido a las preocupaciones sobre la economía y el aumento de los precios. Sin embargo, no dijo exactamente cuándo se concretará este objetivo, pero sí eventualmente. Keiser ha sido un gran defensor de Bitcoin durante bastante tiempo. En 2011, lo llamó la moneda de cambio de la resistencia y una de las historias más importantes de la década. Entonces, ¿desde cuándo te ha estado diciendo que vuelvas a comprar Bitcoin? Era como $1. Loco, ¿verdad? ¿Cuántos millonarios son los responsables de haber sido creados gracias a Max y Stasi en el informe Keiser? Déjame saber, familia, si eres uno de ellos. Su reciente predicción parece basarse en la idea de que los bancos centrales de todo el mundo imprimirán mucho dinero. No es de extrañar, ¿verdad? Conduciendo a un aumento masivo de la oferta de dinero. Ahí es donde entra Bitcoin. Se considera una forma de proteger su dinero para que no pierda valor cuando los precios suben. Así es, Bitcoin es la protección definitiva contra la inflación. Entonces, aparentemente no todos están de acuerdo con la perspectiva optimista de Max en lo que respecta a la acción del precio de Bitcoin y la inflación. Nicholas Merton, a quien yo consideraría un Bitcoin permanente, y otros expertos en criptografía creen que el aumento de los precios podría ser en realidad un problema para BTC. Sugiere que las personas que controlan el dinero podrían necesitar hacer algo al respecto, como aumentar las tasas de interés, lo que podría dificultar el aumento del precio de Bitcoin. También tenemos al analista de Bloomberg Mike McGlone, quien ha compartido algunas preocupaciones. Dice que si las tasas de interés suben, el precio de Bitcoin podría bajar. Y una última cosa a tener en cuenta, Bitcoin no es algo por sí solo. Está conectado con otras cosas que suceden en el mundo financiero. Y cuando suceden grandes cosas en el dinero o las acciones normales, también puede afectar a Bitcoin. Entonces, incluso un Bitcoin es digital y elegante, sigue siendo parte del panorama más amplio. Pero si realmente haces los cálculos, ¿cuál es la alternativa? ¿Dónde se puede aparcar el efectivo ahora mismo y no perder el 20% de su valor debido a la inflación o la hiperinflación? La alternativa es el oro. Pero el oro es una alternativa terrible porque los precios del oro también están manipulados. De ahí por qué descubrieron a JP Morgan Chase falsificando los mercados de metales preciosos y tuvo que pagar una multa de más de $900 millones. Literalmente quedaron atrapados con las manos en el tarro de galletas. Entonces no puedes inventar estas cosas. Cuando cree que es probable que la predicción del precio de Max Keiser 220,000 Bitcoin se haga realidad,